Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende cuando estén escuchando y dónde estén escuchando este video. Mi nombre es Eleonora Lam, soy la responsable del sector de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO para América Central. Y es un placer acompañarles en este curso tan importante y que ha tenido tanta atracción aquí en el Perú. Así que será un placer introducirles la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial que hemos trabajado desde UNESCO, y ese va a ser el objetivo de mi ponencia, de mi presentación de hoy. Así que, como les decía, la idea de esta ponencia de hoy es hablarles sobre la inteligencia artificial al servicio del bien común y cuáles son los aportes que estamos realizando desde la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Como sabemos, el mundo tecnológico, el mundo de la tecnología ha generado abundantes noticias en el 2022 y en el 2023. De hecho, hoy en día, cada vez que abrimos un periódico, encontramos noticias que tienen que ver con la inteligencia artificial. No hay un día que no tengamos una noticia que tiene que ver con inteligencia artificial. Sin ir más lejos, el debate enorme que ha generado ChatGPT como herramienta, sobre todo en el área de la educación, y estamos precisamente planteando un curso para aprender sobre inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son los debates que genera ChatGPT en cuanto al plagio, en cuanto a las fuentes, en cuanto a la privacidad, en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a los filtros éticos que hace de la información que proporciona, etcétera? Es decir, todo eso que genera muchísimo debate y bueno, y hasta qué punto va a modificar o a transformar, más que modificar, nuestra educación en el futuro. U otro ejemplo también bastante paradigmático ha sido esta presentadora en Kuwait, que es una presentadora que no es una persona real, sino que ha sido creada a través de inteligencia artificial. Y fíjense lo interesante, cómo esta imagen, digamos, que no es una persona, como les digo, sin embargo, reproduce o sigue reproduciendo muchos de los estereotipos de género, porque sigue siendo una mujer blanca, se la procura, bueno, rubia, delgada, digamos, con muchos estereotipos femeninos que sigue en un país, además árabe, que en general las mujeres además están cubiertas, esta mujer no lo está. Entonces, como, digamos, hay algunos debates que se empiezan a plantear, incluso desde el propio mundo del periodismo. Las y los periodistas empiezan a estar preocupados por el futuro de su profesión, en la medida en que está siendo bastante fuertemente realizado por herramientas como ChatGPT o como esta presentadora virtual. Entonces, como estos están generándose muchos debates. De hecho, lo que tiene que ver con el área laboral no solamente se presenta en el área del periodismo, sino en general en muchas otras áreas, sobre todo en tareas que son más automatizadas y que pueden fácilmente entonces automatizarse y son reemplazadas. Por ejemplo, hoy hay determinados lugares del mundo en los que una entra al supermercado y no hace falta que tenga nada, que pague con nada, directamente por sistemas de reconocimiento facial. Se reconoce que la persona entró, esa persona ya tiene registrada la tarjeta de crédito con la que va a pagar, las propias cámaras o sistemas de reconocimiento que hay en el supermercado identifican lo que una va poniendo en el carro, para decirlo de alguna manera, y ya cuando sale directamente, entonces, todo lo que
recogió, se cobra directamente a la tarjeta de crédito. Es decir, una directamente va por el supermercado y sale del supermercado sin siquiera tener que interactuar con una persona. Entonces, esas tareas, que además muchas de ellas son realizadas por mujeres, también corren el riesgo de verse modificadas o reemplazadas en el futuro por una automatización. Entonces también nos presenta el debate de qué debemos hacer y cómo debemos prepararnos para estas nuevas profesionalizaciones que se vienen y hasta qué punto entonces las generaciones futuras serán preparadas en áreas diferentes a las que hemos sido, en las que hemos sido preparados nosotros y nosotras. Pero además no solo vemos que el incremento está en el área de las noticias, sino también, voy a moverme para aquí, en el área del incremento de la inversión anual. Anualmente, cada año que pasa se invierte y vemos que en el último tiempo se ha invertido muchísimo en inteligencia artificial, sobre todo a partir de la época de la pandemia, en la que hubieron además muchos desarrollos que tuvieron que ver con la salud, precisamente, que es el tema de este curso, precisamente sin ir más lejos, por ejemplo, las vacunas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 fueron mucho desarrolladas gracias a la asistencia de sistemas de inteligencia artificial, y eso permitió además el rápido desarrollo de vacunas que en otro contexto o en otra época de nuestras vidas quizás hubiera demorado mucho más tiempo. Esta es la inversión privada que se hace por país en materia de inteligencia artificial, y como vemos acá no figura América Latina o el Caribe, y sí está muy liderado por dos grandes potencias, que son Estados Unidos y China. En estos dos países se concentra la mayor parte, si no es casi toda la inversión que se hace en inteligencia artificial, lo cual también tiene sus connotaciones de tipo o de índole política, el hecho de que en estos países se concentre la mayor inversión anual. Hay un índice que es el Readiness Index de la Universidad de Oxford, que va midiendo cuál es el estado de situación de los países, y si vemos en América Latina y el Caribe, hay 5 países que lideran, que son Chile, Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina, pero Perú, justamente, si lo vemos aquí, ocupa el sexto lugar exactamente, es decir, es el sexto país de América Latina y el Caribe, y está ubicado en el lugar 60, si no me equivoco, a nivel mundial, lo cual hace que Perú no esté muy demorado. Ustedes bien saben que Perú tiene una estrategia de inteligencia artificial y fue uno de los países pioneros en la región en realizar una estrategia de inteligencia artificial, y eso lo ubica al país en uno de los países bien posicionados. Sin embargo, hay algunos puntos en los que se necesita avanzar, que me gustaría enfatizar en esta presentación. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tiene esta inteligencia artificial? Bueno, primero, la inteligencia artificial puede descubrir relaciones significativas en conjuntos inmensos de datos, que es una de las cosas que hace, por ejemplo, la tecnología de Machine Learning. Puede generar hipótesis y aprender reglas científicas en áreas como la química para predecir cómo fabricar medicamentos, que esto fue mucho lo que se hizo en la época del COVID. Puede mejorar la producción y la gestión de los alimentos, aumentando la eficiencia de la agricultura y la seguridad de los productos alimentarios. En esto hay un gran debate, porque sabemos que en realidad en el mundo se produce alimentos
suficientes para alimentar a la población. Lo que sucede es que están mal distribuidos, hay una ineficiente e inequitativa distribución de los alimentos, pero acá la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar la gestión de esta distribución para que efectivamente podamos combatir uno de los flagelos de nuestra época, que también es el hambre y la pobreza. Puede identificar cuáles serían los pacientes más adecuados para ensayos clínicos, puede identificar los pacientes más adecuados para ensayos clínicos, es decir, esto que cuesta tanto y que hace tanto a los beneficios del progreso científico, que es identificar aquellas personas que serían las que más eficientemente testearían determinadas medicaciones, por ejemplo. Puede incrementar la exactitud de los diagnósticos médicos. Esto, como es un curso de salud, entiendo que les interesa. Obviamente se tiene que combinar absolutamente con la opinión profesional. Nunca, sabemos que la inteligencia artificial está siendo utilizada mucho en cuestiones de salud, sobre todo, por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, para identificar el cáncer de piel, en el que se le saca una foto a la mancha o a la herida, digamos, y se la introduce en una fuente de datos, y la tecnología de inteligencia artificial compara esta mancha con las millones que tiene cargado y puede predecir si entonces es un cáncer de piel o no. Y esto lo puede hacer con una exactitud bastante grande, con lo cual reduciría también un montón el tiempo y el tiempo del diagnóstico y la necesidad de determinados estudios. Puede predecir también la replicabilidad de la investigación, incluso sugerir que personas expertas revisen las propuestas de investigación, que esto también sabemos que en materia de salud es indispensable. Sin embargo, más allá de estos beneficios que pueda traer, y que hay muchísimos más, pero yo he querido enfocarlos sobre todo a cuestiones de salud por el objeto de este curso, lo cierto es que también la inteligencia artificial puede generar riesgos o problemas. Entre ellos es que sin reglas efectivas hay un riesgo de que la inteligencia artificial efectivamente incremente nuevas desigualdades o amplíe las que ya existen. Sabemos que hay muchos conflictos con muchos sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, las tecnologías de reconocimiento facial o de vigilancia masiva, que están siendo utilizadas para detectar personas o opositores con fines antidemocráticos, o la concentración de mercados, como vimos que hay pocos países en los que se produce la mayor parte de esta tecnología, lo cual también genera conflictos, como les decía, de índole geopolíticos. Necesitamos un enfoque ético. Necesitamos una arquitectura digital que distribuya en forma más equitativa los beneficios de la creación colectiva de valor. Necesitamos crear una inteligencia artificial que sea ética por diseño, sobre la base de normativas sólidas y de la labor de gobiernos provistos de las capacidades necesarias para guiar esta revolución tecnológica en dirección al bien común y no solo en beneficio de los o de las accionistas. Y necesitamos también una supervisión pública eficaz para que la digitalización y la inteligencia artificial generen oportunidades para la creación de valor público. Por eso les pongo allí la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que es este instrumento que hemos elaborado desde la UNESCO, que tuvimos 2 años de trabajo liderados por quienes ven en la foto, que es nuestra directora general adjunta de Ciencias Sociales y Humanas, la señora Gabriela Ramos, que fue quien lideró esta cruzada, digamos, por trabajar y avanzar en una inteligencia artificial ética, inclusiva, justa y en beneficio de la sociedad.
Para eso hicimos un proceso de 2 años de negociaciones, de consultas, en las que se llevaron a cabo consultas en las distintas regiones, participación de muchísimos actores de todos los ámbitos, desde la academia, del sector público, del sector privado, y un grupo multidisciplinario de personas expertas que crearon un documento que fue siendo analizado y alimentado en todo este proceso de 2 años de trabajo. Finalmente la recomendación se terminó adoptando por aclamación, es decir, aprobada por unanimidad por los 193 Estados miembros que integran la UNESCO, es decir, todos los Estados miembros que conforman la UNESCO, incluido Perú, aprobó esta recomendación el 23 de noviembre del año 2021, con lo cual ya tiene 1 año y medio de vigencia esta recomendación, que es una recomendación muy amplia, muy ambiciosa. De hecho, dentro de las recomendaciones que tiene UNESCO, es la recomendación más larga de todas las que hemos sacado en la organización. Esta recomendación tiene valores, tiene principios y tiene líneas de acción. Dentro de los valores, la recomendación contempla 4, que son el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, el bienestar del ecosistema y del medio ambiente. Fíjense que es la primera herramienta en materia de inteligencia artificial que se ocupa de este tema, garantizar la diversidad y la inclusión, que no es menor en este tema, y vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Pero además de valores, tiene una serie de principios como son la proporcionalidad y no causar daño, la seguridad y protección, la equidad y no discriminación, la sostenibilidad, el derecho a la intimidad y protección de datos, la supervisión y determinación humana, fundamental, como les decía, sobre todo en cuestiones de salud, que haya una decisión humana por detrás de todo esto, la transparencia y la explicabilidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas, la conciencia y alfabetización, que es algo que también vamos a ver, estamos trabajando muy fuertemente desde UNESCO, y la gobernanza y colaboración multisectorial y adaptativa. Pero no termina en una mera declaración de valores y principios, sino que tiene líneas de acción concretas. Y estas líneas de acción concretas lo que hacen es bajar a la realidad, bajar a la práctica, qué es lo que entonces se tiene que hacer en cada uno de estos ámbitos. Y tenemos recomendaciones orientadas a acciones que abarcan política de datos, género, que es donde vamos a hacer mayor influencia en la charla de hoy, desarrollo y cooperación internacional, medio ambiente y ecosistemas, salud y bienestar social, tiene un capítulo específico de salud y bienestar social, comunicación e información, educación e investigación y cultura, entre varios otros. Pero como les decía, y como en este curso van a tener distintas charlas, yo quisiera focalizar en un capítulo de la recomendación que me parece fundamental, y es aquel que hace un enfoque especial en temas de género. ¿Y esto por qué? Porque en el mundo hay 300 millones menos mujeres que hombres que tienen acceso al Internet móvil. El 25% de todos los puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología son ocupados por mujeres, solo el 25%. Las mujeres tenemos el doble de probabilidades de perder el empleo debido a las consecuencias de la pandemia, y solo el 3% de las personas que estudian educación superior eligen cursos de tecnología de la información y comunicación. En América Latina, 4 de cada 10 mujeres no están conectadas o no pueden costear una conectividad efectiva, y en el mundo solo 22%, es decir, solo 1 de cada 5 mujeres que trabajan en inteligencia artificial son mujeres, 1 de cada 5 personas. De las personas que estudian doctorados, solo el 20% de las estudiantes de doctorado en cuestiones de inteligencia artificial
son mujeres, o en Computer Science, solo el 20% somos mujeres. Pero, ¿por qué son importantes estos datos? ¿O por qué es importante cerrar la brecha de género? La pregunta que nos debemos hacer es si podemos, en definitiva, utilizar esta inteligencia artificial para crear narrativas y crear realidades más empoderadoras para las mujeres y para las niñas. ¿Cuáles serían entonces cuáles serían las vías políticas concretas que podríamos sugerir a los actores de inteligencia artificial para abordar estas brechas de género? ¿Y esto por qué me interesa enfatizarlo? Porque Perú, en su estrategia de inteligencia artificial, no tiene un capítulo de género, no tiene ni siquiera enfoque de género. Entonces, esto es importante que lo hablemos, que lo tratemos en un curso para que definitivamente sea plasmado en políticas públicas. Entonces, ¿cómo pueden utilizarse para abordar objetivos positivos en torno a la igualdad de género, como la lucha contra la violencia de género, el acceso a la educación, a la salud, al empoderamiento? Sabemos que hay, por ejemplo, numerosas aplicaciones de inteligencia artificial que permiten garantizar el acceso a la salud con perspectiva de género. Por ejemplo, hay una app que nos permite controlar la gestión menstrual. Entonces nos dice cuándo es probable el día que tendremos la menstruación, cuándo es la probabilidad de quedar embarazada, cuándo es la probabilidad, cuándo se tiene un atraso, qué implica, qué consecuencias puede tener para el cuerpo de la persona, etc. Y todo eso permite entonces facilitar la gestión menstrual, con lo que esto implica en la vida de las personas que menstruan. Entonces, como les decía, las mujeres y las niñas tenemos 25% menos de probabilidades que los varones de saber aprovechar tecnología digital para fines básicos. Tenemos 4 veces menos de probabilidades de saber cómo programar computadoras y 13 veces menos de probabilidades de solicitar una patente de tecnología. Solo el 22% de los profesionales de IA son mujeres, solo el casi 14% de las autoras de informes de inteligencia artificial son mujeres, y solo el 18% de las personas que participan en conferencias de IA son mujeres. Y estos números no son buenos para nada. Si se fijan en qué estudiamos las mujeres, fíjense que las mujeres estudiamos educación, salud y bienestar, arte y humanidades, ciencias sociales, pero no estudiamos ICT ni estudiamos STEM. Es decir, somos mucho menos las mujeres que estamos estudiando temas que tienen que ver con inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque también tiene que ver con lo que nos enseñan y con lo que nos inculcan. Según esta fuente de la OCDE, las mujeres creemos mucho más que los varones que no somos buenas en matemáticas. O los varones creen, o sea, esto de, en mi clase de matemática entiendo incluso lo más difícil. Esto lo suponen mucho más los varones que las mujeres. O matemática es una de mis mejores asignaturas. Esto lo creen mucho más los varones que las mujeres. O que tienen buenas puntuaciones o buenas marcas o buenas notas en matemática, lo suponen mucho más los varones que las mujeres. Y esto no nos debe parecer raro si entendemos cómo nos educan, ¿no? O sea, muchas veces estamos insistiendo en el Día Internacional de las Mujeres en la Ciencia, por ejemplo, que no hay carreras para varones y no hay carreras para mujeres. Sin embargo, vemos que culturalmente hay ciertas carreras que están de alguna manera señaladas para mujeres, y las carreras de tecnologías, de ingenierías, no están, digamos, culturalmente previstas para las mujeres, con todo el daño que eso genera y con todo lo malo que eso implica. Voy con algunos ejemplos.
Por un lado, hay un informe de la UNESCO que se llama I Blush If I Could, que me sonrojaría si pudiera, que viene de la respuesta que daba Siri, que es el asistente o la asistente, o no sé cómo llamar, si puede ser el o la que brinda asistencia virtual de Apple, que cuando a Siri se le decía, eres una perra, eh, o sí, eres una perra, pero en el sentido de prostituta, Siri contestaba, I blush if I could, es decir, me sonrojaría si pudiera, es decir, una respuesta muy consecuente, muy patriarcal, si se quiere, muy poco reaccionaria. Y voy a seguir ahora con ejemplos de lo que implica las respuestas de los sistemas de asistencia virtual, pero lo cierto es que este informe de UNESCO, el I Blush If I Could, encontró que el software de reconocimiento facial tiene tasas de error más altas cuando se trata de imágenes de mujeres, es decir, las mujeres corremos el riesgo de que haya más errores en las conclusiones que sacan los sistemas de reconocimiento facial, con todo lo que esto implica, cuando las caras son caras de mujeres. Se ha descubierto que las herramientas de reclutamiento de inteligencia artificial discriminan a las candidatas mujeres. ¿Y esto por qué? Porque en realidad el sistema se carga con datos. Los datos hacen que en el pasado siempre se ha contratado a varones. Entonces, la máquina o el sistema reproduce lo que es el estereotipo que se ha introducido. Es decir, si siempre se contrató varones, la máquina va a seguir proponiendo la contratación de varones. Entonces, eso es de hecho, es un error que se presentó en una gran empresa y que tuvo que salir no solo a pedir perdón, sino a modificar su software. O sistemas de reconocimiento aplicados que son potencialmente vulnerables a la falta de datos completos o correctos en relación a las variables de género, pudiendo entregar resultados erróneos o poco precisos para individuos de las diversas poblaciones. Estas son las respuestas que daban estos sistemas de asistencia virtual, tanto Siri, Alexa, Cortana, como el Google Assistant, que como pueden ver, cuando le decía You're a slut, le decía I blush if I could, o Alexa le decía Well, thanks for the feedback, gracias por el feedback, la retroalimentación. Mis disculpas no puedo entender, como digamos haciéndose la tonta, o cuando le dicen sos linda, ay, ¿tú lo crees? O muchas gracias, o todas como respuestas obsecuentes, no reaccionarias para nada, sino reproductoras de este sistema patriarcal, digamos, que hace que las mujeres sigan respondiendo con determinado servilismo, con determinada educación, frente a, digamos, sujeciones que no son apropiadas y que si nos lo dijera una persona de carne y hueso, la verdad que, o sea, a una persona de carne y hueso nos parecería inapropiada, es decir, you're a slut, eres una perra, y sin embargo las reacciones no eran buenas. Por eso se creó este proyecto que es Hey, Update My Voice, es decir, voy a alzar mi voz. Y el objetivo de este proyecto que llevamos adelante con UNESCO fue, que ahí tienen la web, que no se ve bien porque está en azul con azul, el objetivo es pedir a las empresas que actualicen sus respuestas de asistente virtual. Es decir, que dejen de ser subordinadas, pasivas, sino que tengan una voz activa y den respuestas serias y educativas cuando sufran algún tipo de acceso. Y esto lo llevamos adelante en una empresa en Brasil, que es Bradesco, que es un banco, es uno de los bancos más importantes en Brasil, que advirtió que esto estaba pasando con su chatbot. Tenemos que saber que en Brasil cada 2 segundos una mujer es víctima de violencia verbal. Cada 2 segundos hay una mujer víctima de violencia verbal. Este escenario no es diferente al que viven las mujeres en el telemarketing o incluso en la inteligencia artificial como VIA. VIA es
Bradesco Artificial Intelligence o Bradesco Inteligencia Artificial, y por eso se llama VIA, que es de todas maneras un nombre femenino bastante común en Brasil. Por eso en 2020, VIA, que era esta asistente virtual de Bradesco, recibió alrededor de 95.000 mensajes moral o sexualmente ofensivos a un asistente virtual, es decir, le decían las respuestas moralmente o sexualmente ofensivas. Y aunque Vía no era una mujer real, ni lo es, los mensajes recibidos obviamente son muy similares a los que enfrentamos las mujeres todos los días, que como vuelvo al inicio, cada 2 segundos una mujer es víctima de un acoso o violencia verbal. Entonces, ¿qué hizo Vía? En lugar de seguir respondiendo, ay, bueno, no me digas esto, ay, no sé. Bueno, Vía cambió sus respuestas para dejar de permanecer en silencio ante las interacciones ofensivas y así se unió a la lucha por cambiar la forma en que se trata a las mujeres reales en nuestra sociedad. Entonces, la campaña fue tan exitosa que la película tuvo más de 200 millones de vistas en el medio digital. Es decir, se convirtió en el comercial de YouTube más visto en el país durante el periodo en el que estuvo. Entonces, Vía también trajo un importante debate en la sociedad, contribuyendo al desarrollo de un mundo más justo para todos. Y esto es lo que intentamos empezar a cambiar, ¿no? O sea, cómo no podemos advertir que en definitiva están pasando estas cosas y por ende cómo es necesario advertirlo para efectivamente empezar a modificarlo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que dice nuestra recomendación sobre la ética y la inteligencia artificial que tenemos que empezar a actuar y cambiar? En primer lugar, en el área de acción política de género, la recomendación dice que tenemos que promover políticas que aseguran que la IA contribuya a lograr la igualdad de género. En segundo lugar, dice que debemos dedicar fondos de los presupuestos públicos vinculados al financiamiento de esquemas relacionados con el género. Es decir, no basta con que tengamos planes, sino que debemos financiar esos planes, que deben haber planes con perspectiva de género y que esos planes tienen que tener fondos para llevarse adelante y velar porque políticas digitales nacionales incluyan estos planes de acción y elaborar políticas pertinentes destinadas a apoyar a niñas y mujeres para que no queden excluidas de la economía digital. Y hacer inversiones para ampliar las oportunidades de participación de las niñas y de las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y disciplinas relacionadas. Pero también dice que tenemos que abordar el problema de las brechas salariales y la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una brecha salarial enorme entre hombres y mujeres, que ronda el 30%. Las mujeres ganamos 30% menos que los varones, dependiendo del país, pero en general en América Latina y el Caribe el promedio ronda eso. Con lo cual tenemos que trabajar casi 3 meses más por año para ganar lo mismo que ganaría un varón, lo cual no es menor, ¿no? Hay disparidades, y en el área de la inteligencia artificial pasa mucho más, porque verdaderamente no solo pasa que ganamos distinto, sino que pasa que además los puestos de representación o los puestos de poder no están ocupados por mujeres. Entonces hay falta de representación en puestos directivos, en juntas directivas, y hay una brecha educativa también, porque no estamos pudiendo acudir a los mismos espacios de educación, ni estamos pudiendo, como vimos, solamente el 20% de las mujeres que tienen un PhD son mujeres, pero más allá del PhD estamos hablando de acceder a una educación universitaria en materia de inteligencia artificial. Y la distribución desigual, que no podemos dejar de nombrar, del trabajo no remunerado en cuanto a lo que hace a las responsabilidades de cuidado en nuestras sociedades. Obviamente, mientras las mujeres sigamos teniendo a cargo el trabajo de cuidado, tendremos menos posibilidades de avanzar en otras áreas cuando no existe ningún fundamento para que las mujeres dediquemos el doble de tiempo que los varones al trabajo de cuidado. Entonces, necesitamos también establecer un equilibrio de género en los equipos que crean estas tecnologías, en la medida en que no haya pluralidad y diversidad en los equipos, no vamos a tener entonces una perspectiva de género plasmada en los desarrollos que se crean.
La recomendación también habla de erradicar los estereotipos de género y garantizar que los prejuicios discriminatorios no se traduzcan en los sistemas de inteligencia artificial, en promover la diversidad de género en la investigación en IA en el mundo universitario y la industria, estableciendo mecanismos para luchar contra los estereotipos de género y el acoso en la comunidad de investigadoras, para que se compartan mejores prácticas, e incluir obviamente la perspectiva transversal de género en las evaluaciones de impacto ético que estamos realizando. Por eso, en marzo de este año, cuando se hizo CSW, que es la comisión sobre el Status of Women, de la conferencia más importante que tiene ONU Mujeres, que se realizó la 67 conferencia en marzo de este año, primero presentamos un paper ante el grupo de expertos, que fue escrito en coautoría por Elena Ricci, Gabriela Ramos y María Gracia Cuccerini, que se llamó Los impactos de género de la inteligencia artificial y la tecnología de frontera, políticas y salvaguardias para regular las nuevas tecnologías, mitigar los riesgos y proteger los derechos. Y en este paper poníamos de manifiesto la importancia de la recomendación de UNESCO para trabajar en innovación y tecnología y en los cambios que se tienen que hacer en esta nueva era digital. También en esta conferencia internacional presentamos o participamos o organizamos, mejor dicho, un panel de alto nivel sobre nuevas medidas políticas para evitar los estereotipos de sexos y los prejuicios en la inteligencia artificial, y lanzamos la plataforma Women for Ethical AI, Mujeres por Ética en la Inteligencia Artificial, cuya primera reunión tuvo lugar este 24 de abril pasado, que es una plataforma de mujeres lideresas, campeonas en inteligencia artificial, que van a estar revisando todas nuestras políticas para que efectivamente contengan perspectiva de género. Entonces, necesitamos el involucramiento de gobiernos, porque necesitamos que los gobiernos se involucren en materia de inteligencia artificial, y obviamente esto va a demandar inversión pública de las capacidades del Estado. En América Latina y el Caribe tenemos que ya muchos países están trabajando en la implementación de la recomendación, incluido Perú. Empezó Colombia, Brasil, México, Ecuador, El Salvador, Argentina, Uruguay, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Cuba. Todos estos países ya están trabajando en la implementación de la recomendación de UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial. Y desde UNESCO estamos trabajando en 4 grandes áreas. Por un lado, brindando asistencia técnica. Estamos apoyando a los gobiernos nacionales y locales en la implementación de la recomendación, y por ende también estamos apoyando y hemos apoyado a Perú, y el deseo es seguir apoyándolo. Estamos creando un Consejo Regional de Ética sobre Inteligencia Artificial en alianza con la CAF, con la Cooperación Andina de Fomento. Estamos creando una cumbre de altas autoridades de inteligencia artificial, que será el primer espacio de gobernanza político de la IA en la región, cuyo lanzamiento tendrá lugar en octubre de este año en Chile. Estamos creando un consejo asesor empresarial liderado por Telefónica y Microsoft, porque creemos que sin las empresas que están desarrollando esta tecnología, si no incidimos en estas empresas, no vamos tampoco a cambiar la IA como tal, si estas son las que en definitiva están desarrollando la herramienta. Estamos trabajando en generación de conocimiento, que es una generación de conocimiento en español y desde nuestra región, y por ende tenemos papers sobre inteligencia artificial y género, inteligencia artificial y personas con discapacidad, y hay pueblos indígenas, que es súper interesante, y hay cultura, tecnología de información y comunicación en gestión urbana, y hay equidad y justicia, y hay salud, que se las puedo pasar como bibliografía por si les interesa, y hay trabajo, y hay educación. Y también estamos trabajando en cursos, en MOOCs, que son cursos masivos, online y gratuitos, que son que no, obviamente puede inscribirse cualquier persona. El primero que hicimos es un MOOC que es también inteligencia artificial para que nadie quede atrás, que ya tuvo más de 4.000 personas. Un MOOC sobre inteligencia artificial y justicia.
También estamos haciendo formación de periodistas, hay más de 10.000 personas comunicadoras que han recibido capacitación en periodismo, tecnología e inteligencia artificial, y estamos trabajando en cursos y guías sobre ética de la IA para administraciones públicas y empresas. También estamos trabajando en advocacy, tenemos para eso el foro SILAC, que es un foro de ciencias, liderado por la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO en Montevideo. Estamos difundiendo la recomendación en distintos espacios, participando en actos públicos, en conferencias, en seminarios, y estamos obviamente también trabajando en inteligencia artificial con operadores de justicia. Volviendo al Consejo Regional que les hablaba, en asocio con la CAF, se firmó una carta de entendimiento que luego dio lugar a una cooperación técnica, por la que vamos a crear este Consejo Regional para la Implementación de la Recomendación sobre la Ética de la IA de la UNESCO, que va a ser este espacio de liderazgo político para generar recomendaciones, para implementar la metodología de evaluación de impacto ético, para intercambiar mejores prácticas y para definir priorización de temas éticos. Procuramos que altas autoridades, las más altas autoridades de inteligencia artificial en la región, se unan en este consejo a los efectos de decidir la gobernanza de la IA. Ahí tenemos a nuestra subdirectora general, Gabriela Ramos, firmando el acuerdo. Y acá tenemos también a nuestra subdirectora firmando el acuerdo con Microsoft, porque también entendemos necesario, como les decía, trabajar con el sector privado para que incorpore este sector privado, sobre todo Microsoft, con los desarrollos últimos que ha hecho, la ética en sus desarrollos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esto es lo que está pasando a nivel empresas, o sea, estas son la cantidad de empresas e inversiones que se están haciendo anualmente en materia de inteligencia artificial. Actualmente estamos trabajando en dos metodologías, que es la metodología de impacto ético y la metodología de evaluación de preparación. En esta le estamos trabajando junto con la Fundación McGovern, que va a apoyar a distintos países, entre esos en la región está Chile, en los que como resultado vamos a obtener estrategias nacionales de inteligencia artificial. Para eso vamos a hacer un estudio de evaluación de la preparación que invitamos al gobierno de Perú a también hacerlo, es decir, hacer este Readiness Assessment, que es una evaluación de preparación de Perú, para conocer cuál es la situación del país y poder entonces desde UNESCO apoyar a crear la institucionalidad que se necesita para avanzar en materia de inteligencia artificial en el país. Tenemos otras iniciativas como el Foro Global de Ética e Inteligencia Artificial, que el año pasado se hizo en Praga, este año se va a hacer en Eslovenia, el Observatorio de Ética, mucho trabajo analítico. En definitiva, desde UNESCO estamos convencidos y convencidas de que el futuro de nuestras sociedades está en juego. La inteligencia artificial vino a hacernos replantear muchos cuestionamientos o muchas realidades, muchas verdades que teníamos en nuestra sociedad, pero desde UNESCO entendemos que no solo debemos corregir los problemas y controlar los riesgos que tiene la inteligencia artificial, sino que necesariamente tenemos que influir e incidir en el rumbo general de la transformación digital y de la innovación tecnológica. Por eso desde UNESCO tenemos esta herramienta que es la recomendación, que marca y actúa como un faro ético para marcar el rumbo hacia una inteligencia artificial que sea ética, que sea inclusiva y que actúe en beneficio de toda la sociedad. Les agradezco mucho la atención y les dejo algunos links para que puedan obtener mayor información. Muchas gracias.